Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radio oyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo correspondiente al día de la jornada, el 18 de mayo de 1936. Y lo iniciamos, como hacemos siempre, procediendo a la lectura de nuestro editorial. No deja de ser curioso que mientras que en la Cámara, instigadas por los socialistas, se hacen leyes para sacar de las cárceles a los responsables de la sangrienta revolución asturiana de 1934 y al mismo tiempo profesar a los militares, policías y funcionarios que hicieron cumplir la ley en nombre de la República, se pretenda también liberar a los participantes en la insurrección separatista de Cataluña. Y todo esto mientras en los mítines se habla de que el año 34 ya es el pasado. Don Indalecio Prieto, y así lo ha dicho en Egea de los Caballeros, afirmando con rotundidad que es necesario mirar al futuro y que el año 34 ya es historia. Claro está que las palabras lo sostienen todo, incluso la contradicción constante entre lo que se dice hoy y lo que se dirá mañana. Cualquier cosa es válida para justificar el revanchismo político. La política es así en estos días en España. Y vamos ya, antes de abrir nuestra página de información nacional, con la primera noticia de publicidad en Radio Universal. Cafiaspirina, 1 o 2 tabletas vencen el dolor más rebelde y devuelven a nuestro semblante la acostumbrada expresión de bienestar y optimismo. Cafiaspirina Bayer. En cuanto a la información nacional, tenemos que destacar en Radio Universal que el ministro de Gobernación, señor Molés, anunció el fin de las huelgas de ferroviarios en el Ferrol y también que había quedado resuelta la huelga general en Vélez Málaga y pueblos limítrofes. Asimismo, los comités de UGT acordaron volver al trabajo en el Valle del Langreo, en los oficios que integran los ramos de comercio, cafés, circulación y tráfico. También informó el ministro Molés que los diversos mítines que se han celebrado por toda España se realizaron sin incidentes. En Egea de los Caballeros, los señores González Peña e Indalecio Prieto, en un mitin, afirmaron que más que determinar la responsabilidad de la Revolución del 34, que es la liquidación de un episodio histórico, el pasado, interesa el presente como eslabón del porvenir, al tiempo que afirmaba don Indalecio que el programa revolucionario no suponía la implantación del socialismo integral en España. También hicieron alusión a mantener la unidad del Partido Socialista, aunque aludieron, de forma crítica, al infantilismo revolucionario como una enfermedad necesaria de ser extirpada. La CNT celebró en Barcelona un gran mitin en el que hablaron, entre otros, Federica Montseny y García Oliver, siendo de destacar de sus intervenciones la implantación de la jornada de 6 horas para terminar así, creen ellos, con el paro obrero. Nos acercan nuestros compañeros de redacción, noticia que acaba de llegar, reunión en Madrid del Comité del Socorro Rojo Internacional para discutir de su organización en España. Se constituye en España la Federación de Beneficiarios de Casas Baratas. Y antes de pasar a nuestra sección de información internacional, les dejamos con otra noticia de publicidad. Foscao, un rico alimento, el más exquisito de los desayunos y más poderoso reconstituyente. El régimen de Foscao es recomendado a los convalecientes, a los anémicos, a los ancianos, las nodrizas, a todos aquellos que sufren del estómago o digieren con dificultad los alimentos corrientes. El Foscao solo se expende en botes precintados, a granel es falsificado. En cuanto a la información internacional, nos acaba de llegar la última hora desde nuestra redacción en Bolivia. Tras el triunfo del golpe militar, ha sido designado presidente por la Junta Militar el general Hernán Buch. Ha descarrilado, hay que destacar también, el rápido París-Roma, resultando muerto el maquinista y un fogonero del tren. En Salamanca ha volcado una camioneta, resultando un muerto
y 28 heridos. Y en cuanto a los toros y los deportes, como siempre, la última hora desde la redacción. El Rayo Club, atención, el Rayo Club es el nuevo campeón de España de ese nuevo deporte que es el básquetbol. Y hasta aquí nuestro boletín informativo en Radio Universal. Y lo vamos a despedir, como siempre, con una sintonía musical de nuestra selección que esperemos que sea del agrado de todos ustedes. Gracias, amigos, por su atención y hasta mañana. Adiós. Bueno, pues atravesamos un día más la dimensión tiempo y desde el 18 de mayo de 1936 nos hemos trasladado, las cosas de la televisión, al 18 de mayo de 2019. Y vuelve a estar con nosotros, afortunadamente, Pío Moa, historiador, escritor, hombre de una fecunda obra histórica y literaria sobre la Guerra Civil Española, que yo recomiendo encarecidamente para deshacer mitos y dejar a un lado la propaganda fundamentalmente de la izquierda, también de la derecha, pero fundamentalmente de la izquierda. Muy bienvenido, Pío, nuevamente. ¿Tuvo algún papel relevante en los sucesos de Asturias, en la Revolución de Asturias de 1934, Indalecio Prieto? Porque ahora parece, unas intervenciones de Indalecio Prieto, que es cosa del pasado, que eso hay que olvidarlo, que hay que dejarlo ahí, que hay que mirar al futuro para hacer una república como Dios manda, bueno, como Dios manda, ¿no? Como diría Carrillo. Como diría Carrillo, efectivamente. Y no quiere saber nada de la Revolución de Asturias. Sí, bueno, en primer lugar, hay que decir que mirar al futuro sin tener en cuenta el pasado es ir al hoyo, claro, y es a lo que nos han estado llevando estos años, ¿no? En cuanto a la Revolución de Asturias, fue una revolución planteada en toda España, combinada de socialistas, a los quienes apoyaban también los comunistas, apoyaban también los republicanos de izquierda y los separatistas catalanes. Los separatistas vascos se abstuvieron en aquel momento, aunque habían colaborado mucho en crear una situación social propicia, ¿no? Pero se abstuvieron porque vieron que la cosa no iba a resultar. Los separatistas catalanes, en cambio, fueron un poco ingenuos, creyeron que la cosa ya iba y se lanzaron a su vez, hicieron un ridículo espeluznante. El caso es que aquella revolución que estaba planteada como una guerra civil, los socialistas y también por los separatistas, está planteada como una guerra civil directamente, textualmente, pues fracasó porque la gente no la siguió en ningún sitio. Y Prieto fue uno de los principales organizadores. Siempre se habla de Largo Caballero, pero Prieto fue uno de los principales. Estuvo complicado en el alijo de armas, un alijo de armas que fue en parte descubierto por la policía, pero para entonces tenían ya armas, tenían alijos se descubrieron después en toda España, en muchos sitios de España, no solo en Asturias, alijos de armas muy importantes. No recuerdo ahora los datos exactamente, pero eran muchos miles de pistolas, fusiles. En Asturias llegaron incluso a tener cañones que cogieron en Trubia. Y, es decir, fue un planteamiento de guerra total. Esto en los orígenes de la Guerra Civil lo detallo con los documentos de ellos mismos. Y Prieto fue uno de los principales. Prieto había ideado, entre otras gracias, pues la dejar a Madrid sin agua, cortar el agua de los pantanos. Otra de sus ideas, que fue una idea copiada de los nazis en Austria. En Austria hubo contra el canciller Dollfuss, que primero aplastó una revolución socialista en la que se inspiraron los socialistas de aquí, porque los socialistas españoles y los austríacos estaban en la Segunda Internacional, que era más bien socialdemócrata, pero estos dos grupos eran extremadamente revolucionarios, se parecían mucho a los bolcheviques, se parecían mucho. Bueno, pues Prieto, en un momento dado, los nazis intentan acabar con el canciller Dollfuss y efectivamente lo asesinan y organizan un golpe
disfrazándose de policías oficiales. Así consiguen, se meten en una emisora, proclaman que ya aquello ya es nazi, fracasan, ¿no? Pero la idea se la copió Prieto. Prieto, una de sus ideas clave era que una serie de milicianos socialistas vestidos como guardias civiles, pues, y policía armada y policía de asalto, perdón, pues que estos en el momento crucial irían al Ministerio de Gobernación, a la Puerta del Sol, que era donde estaba reunido el gobierno ante una situación de crisis, y los cogerían a todos, vamos, los detendrían a todos, con lo cual la resistencia al golpe, a la guerra civil, quedaría, digamos, descabezada. Estas eran las ideas de Prieto. Prieto es un personaje que ha gozado de mucha popularidad incluso entre los falangistas, porque en un momento dado defendió a José Antonio en el Congreso, porque acusaban a José Antonio de tener armas, y Prieto dijo, bueno, ¿quién no tiene armas aquí? Algo por el estilo, ¿no? Entonces que levante la mano. Que no sí, tenga fue algo por el estilo. Pero Prieto es uno de los personajes más irresponsables y más delictivos de todo lo que hubo. Le jugó una tremenda mala pasada a Negrín. Después de la guerra, Negrín estuvo saqueando a todo el país todo lo que pudo y se llevó unos tesoros, parte de los tesoros que expolió, pues se los llevó en el yate Vita a México. Sí. Allí estaba Prieto, se adelantó a la gente de Negrín con el apoyo del presidente de la República, que era muy corrupto, Cárdenas, ¿no? Se adelantó a él, se quedó con el botín y es que es muy interesante, esto en los mitos de la guerra civil lo cuento exactamente. Cierto. Hubo un intercambio de cartas entre Prieto y Negrín, Negrín diciendo que se ha quedado usted con algo que no es suyo, y el otro decía, no, usted ya no es nada aquí, usted ya no es presidente de la República ni nada, y usted lo que quería era hacer, es un intercambio de cartas en que está todo clarísimo, lo dicen ellos mismos. Eso es algo que si la gente en España conociera estas cosas, pues se vendría abajo todo este montaje tipo memoria histórica, etc. Sí. Bueno, pues Prieto, ya digo, ha sido muy popular, porque en un momento dado también es verdad que en México dijo, me arrepiento de lo de Asturias, ante mi conciencia, me acuso exactamente, ante mi país, ¿no? Y ante mi partido. Sí, de haber participado en aquella acción, sí. Pero está de acuerdo, pero es muy tardío y realmente lo que hizo realmente y su figura histórica está relacionada con todo esto. Igual que Azaña cuando pide paz, piedad y perdón, se ve cuando está perdido, oiga, pues ya no es el momento. Pues ¿no? Ya no es, claro. Efectivamente. Vamos con Federica Montseny. ¿Quién era Federica Montseny? Yo le tengo dedicado un ensayo a Federica Montseny, porque es un personaje muy curioso y muy interesante, ¿no? Era muy feminista, bastante bruta, no era mala persona. Ella intentó, o sea, de las tres damas de la Revolución, la Pasionaria, Nelken y ella, es la más simpática, es la menos sanguinaria, las otras dos eran terribles, ¿no? Margarita Nelken decía que hacía falta mucha más sangre, que había fracasado la revolución porque había necesitado más sangre, cosas así, ¿no? Esta era una loca, por eso le gusta tanto a Presto. Bueno, pues, Federica Montseny no tiene esas cosas, tenía las ideas típicas libertarias, un poco como el estilo de Oliver, de García Oliver, que eran completamente utópicas y que además ella veía que eran utópicas. Y fue también una de las que, hombre, dicen que fue la primera mujer ministro en Europa, que claro, esto fue Horacio Prieto precisamente, dijo, oye, vamos a presentarte como ministra, va a ser un golpe tremendo, la primera mujer ministra y tal y cual, ¿no? O sea, para ellos era una cosa de publicidad. Pero claro, al mismo tiempo estaban traicionando por completo su ideología, que era apolítica, no entrar jamás en la política. Pero en aquellos momentos, García Oliver también entró, y en aquellos momentos que estaban todos muy asustados, porque los fascistas, como ellos decían, o sea, los nacionales, estaban avanzando y poniendo en peligro todo lo que ellos representaban, pues aceptaron entrar en el gobierno de Largo Caballero, traicionándose de una manera brutal. Y el propio García Oliver, claro, se lamenta después y dice que qué mal hicimos. Claro, pero así son las cosas. Y Federica Montseny, ya digo, le he dedicado un pequeño ensayo y merece la pena. Era muy feminista,
muy marimacho, en muchos aspectos, ¿no? Muy marimacho, pero era buena persona, curiosamente. Y, pues claro, ella estaba, dentro de la brutalidad entonces, pues estaba a favor de disminuirla lo posible. Muchísimas gracias, Pío Moa. A todos ustedes lo mismo. Nuestra gratitud por estar ahí fielmente viendo Noticiario 1936. Y hasta la edición de mañana, amigos. Adiós. Gracias.